Vamos a esperar más. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en las Islas Canarias y es el tiempo de que comience nuestra tertulia. De momento con Paco Rosell. Muy buenos días, ¿Qué tal, Rosana? Paco? Porque muy hemos bien. visto que Pepe García Domínguez también debe estar al caer, también Sí. Jesús Cacho, pero claro, aquí como en estas jornadas en donde el jefe está de vacaciones, pues yo No, y además cumplo el esta horario semana porque... un poco rompepiernas, ¿no? Que es un poco extraño, pero bueno, yo creo que... Sí, bueno, ayer se asustaba Paco Maruenda porque no llegaba a la tertulia y luego me echaba aquí la bronca en directo y bueno, espero que Pepe García Domínguez no me la eche, que ya le veo que está apareciendo por el estudio. Se ha equivocado de estudio. Sí. Javier López Tofiño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, de nuevo. Rosana. Bueno, Javier, que nos va a acercar a la prensa como todos los días y ya está con nosotros también Pepe García Domínguez. Pepe, Muy buenos ¿qué tal? días. Buenos días, que estaba cogiendo unos folios para poder coger apuntes, ¿no? Señora. Sí, porque el AVE no ha sido, ¿no? No, hoy no. Bueno, mientras esperamos a Jesús Cacho, que nos imaginamos que estará en el atasco típico de la Gran Vía, vamos a repasar, si os parece, la entrevista que hoy concede el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a The Wall Street Journal, que nos ha sorprendido a todos, sobre todo por 2 o 3 frases sobre los populismos que dice el presidente del Gobierno y que de alguna manera contradice un poco su actuación Contrastan. parlamentaria aquí en España. Es más, a Cuéntanos, estos Javi. partidos los llega a llamar abiertamente antisistema. Dice en concreto sobre Podemos el presidente Rajoy que son inaplicables las propuestas, por ejemplo, a las de un mayor gasto estatal que hacen los de Pablo Iglesias, y añade que ve francamente difícil entenderse con esta formación, con la formación morada. Y es más, sobre la situación de estos partidos, insistimos, antisistema, dice el presidente, en toda Europa, dice que no seguirá en Francia ni tampoco en Alemania. El año que viene se aventura a hacer esa predicción porque dice que son fruto del momento, que son cosa de un día, igual que crecen en un cierto momento, pueden desaparecer en cualquier otro, dice el presidente Rajoy. Bueno, seguridad, os pregunto sobre esta sentencia del presidente del Gobierno. Me parece a mí que aventura demasiado Rajoy, pero vamos a recordar uno de los capítulos recientes en el Parlamento español para que recuerden los oyentes cómo trata Mariano Rajoy a Pablo Iglesias en la acción parlamentaria de todos los miércoles aquí en el Congreso. Dicen que han movilizado ustedes a 500 policías. Hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que allá afuera, señorías. A mí ni me gusta meter miedo. Creo que además, aunque lo intente, no lo voy a conseguir. Ni le tengo miedo a casi nada. Ni a las manifestaciones, ni a las huelgas generales. Señor Mariano Rajoy, le creo a usted cuando dice que no se maneja bien con el Twitter. Eso sí, con los SMS se maneja usted de maravilla. En Twitter voy mejorando. Y con los SMS me manejé peor, pero ahora también voy mejorando. Bueno, pues este es el rollito en la Cámara entre Pablo Iglesias y Mariano Rajoy. Esto es lo que dicen en el diario norteamericano, en The Wall Street Journal. Y bueno, esa sentencia que deja dice, los populismos llegan y se van. Bueno, ¿qué pensáis al respecto? Hombre, yo creo que flor de un día no. Desgraciadamente los populismos, por lo que hemos visto en recientes elecciones, no son flor de un día. Afortunadamente para Francia el sistema de doble vuelta va a ser efectivamente un antídoto para el populismo, para Le Pen, pero yo creo que al final se producirá una alianza entre el Partido Socialista y Fillon y evitarán esa llegada de Le Pen, supongo. Pero me preocupa un poco más cómo avanza en Alemania, aunque he visto que la canciller Merkel está cambiando rápidamente su discurso y está viendo que está poniendo en serio peligro su reelección y de hecho pues evidentemente le da el sentido y el peligro que tienen los populismos que se van instalando por ese sistema que tienen de dar falsas respuestas a problemas graves, ¿no? Ese es el atractivo que tienen los populismos. En cuanto a Rajoy, bueno, él prefiere un poco en relación con Podemos pues jugar con la ironía para intentar desenmascararlos. No sé si esa estrategia es buena. Yo creo que aquí afortunadamente los que se están equivocando es la estrategia de Pablo Iglesias, que está haciendo un partido muy férreamente stalinista, como se está viendo en las depuraciones que está viendo con todos los que le hacen sombra, desde Rejón, al que quiere quitar de la portavocía, o lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo creo que él está dejando que se cueza en su propia demagogia, en su propio discurso antisistema Podemos, pero no es flor de un día, desgraciadamente, los populismos. Pepe. Hombre, ir a un diario norteamericano a decir que Donald Trump es flor de un día me parece un poco complejo. Porque populismo es lo de la poesía, eres tú, ¿no? Lo que decía aquel. Yo no sé lo que es el populismo. Es una manera de llamar a cosas que molestan.
Es decir, antes se utilizaban otros términos, ahora se llama populista cualquier cosa que nos moleste. Es un cajón desastre en el que hemos metido organizaciones y grupos políticos que no tienen nada que ver entre sí, desde grupos muy a la izquierda, muy a la derecha, a muy en la luna, como puedan ser el Movimiento 5 Estrellas, y a todo eso se le llama populismo. Yo discrepo con lo que estaba diciendo Paco. Yo personalmente estoy muy persuadido de que Le Pen va a ganar en Francia. Y que eso va a ser el cambio radical. Puede ganar en la primera vuelta, pero no. Yo me refiero a gobernar. Yo creo que va a gobernar. Y creo que va a gobernar. Mi razonamiento es sencillo. Creo que va a pasar algo muy similar a lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Estados Unidos, al final, Trump ha ganado no por sus apoyos. De hecho, ni siquiera tiene mayoría en votos. Ha ganado porque la izquierda americana no ha querido votar al Partido Demócrata. La gente de Bernie Sanders se ha quedado en casa. Y esa es la explicación de que Trump esté en la Casa Blanca. Yo sospecho que en Francia va a pasar algo muy similar. Los republicanos han cometido el error, y ahora voy a irritar a la audiencia. Los republicanos han cometido el error de votar a un liberal como candidato. Y no es porque yo esté contra los liberales, que a lo mejor sí, pero no es por eso. Sino por una razón que tiene que ver con que la izquierda francesa, que es muy izquierda y muy francesa, en Francia sigue existiendo el Partido Comunista. Va a votar otro liberal está Mélenchon, que es algo equivalente más o menos a Podemos. Es decir, hay una izquierda que tiene un peso histórico indudable en Francia, y esa izquierda no va a votar a los republicanos en segunda vuelta. Esa izquierda tampoco, seguramente no votarán a Le Pen, aunque pueden estar tentados de hacerlo, pero lo más probable es que ocurra lo mismo que en Estados Unidos, que se queden en casa y que finalmente gane la extrema derecha en Francia. Eso es altamente probable, no lo aseguro, pero no es descartable ni se puede considerar una hipótesis peregrina que Le Pen gane en Francia. Bueno, por tanto, eso puede cambiar mucho los escenarios. Aquí seguiremos con las ironías y con esta cosa simpática. Estamos, Jesús Cacho, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hemos empezado a la tertulia y media, como debe ser, entonces te ha sorprendido. Te hemos puesto nota. No eres el único, no te preocupes. Pensando en el modus operandi de don Federico, digo, bueno, esto empezará a menos 20, a desayunar. Federico. Solo hay uno. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, empezamos a y media la tertulia. A mí me dicen que tiene que empezar a y media y yo cumplo órdenes. Estamos comentando la entrevista de Mariano Rajoy en The Wall Street Journal, donde entre otras cosas ha dicho que hay que tener mucho cuidado con Podemos, que con ellos no se puede ir a ningún lado, aunque luego coleguen en la Cámara, y que en cualquier caso los populismos son cosas de un día, que vienen y se van por el mismo camino por el que han llegado. No sé si has tenido oportunidad de asomarte a la entrevista, que por cierto se la hacen al presidente del gobierno el mismo día que se conocen los resultados del referéndum en Italia, el pasado lunes. Pues la verdad es que no lo he visto, os he oído, pero no lo he visto. Hombre, es curioso que diga eso de Mariano Rajoy con una criatura salida de las ubres del PP, ¿no? Porque sin el negocio ese que tantas veces ha denunciado Federico, precisamente, de las televisiones y la política del PP de crear un enemigo para destrozar al PSOE, Podemos no sería lo que es, y se le podría poner coto inmediatamente con tal de pegar un toque a don Florentino Pérez, por ejemplo. Otra de las criaturas, otro de los fantasmas que sobrevuelan la sexta y todo. ¿El Real Madrid ha creado Podemos? ¿El Real Madrid ha creado Podemos? No. ¿Tampoco lo estás diciendo? El dueño del Real Madrid, el típico representante del capitalismo de amiguetes, del crony-capitalismo madrileño. ¿Eso creó el 15M? ¿Eso creó el 15M? Ese señor tiene mucho que ver con la alianza con lo que está ocurriendo en ciertas televisiones, con ciertos locutores estrella actualmente, y en fin, y no creo yo que Florentino sea una persona inalcanzable para el teléfono de Mariano Rajoy, no lo creo yo, pero en fin, son esas cosas extrañas que ocurren en este país y que... Bueno, muchas veces también los políticos dicen fuera del país cosas que luego no dicen dentro, o que no se atreven a decir dentro, y lo acabamos de ver como, bueno, en esa entrevista, la fortaleza en ese momento que exhibe Mariano Rajoy, o la crítica que hace a Podemos, no lo hace en el Parlamento. Ahora, lo que pasa es que hemos entrado en una nueva fase en la política española, creo. Efectivamente, yo creo que el fenómeno Podemos, y al margen del asunto del 15M, es un fenómeno, primero, que le interesa y alimenta al Partido Socialista, con Rubalcaba, con Rubalcaba en su momento, para utilizarlo contra el Partido Popular. La vieja estrategia que la utilizó en su momento Mitterrand con Le Pen, ¿no? O incluso el Partido Socialista con Jesús Gil, alimentar
alimentando una fuerza que debilite a la otra. Es verdad que nace así, luego el Partido Popular vuelve a repetir la misma estrategia contra el Partido Socialista, y ahora en la actual fase me da la sensación, y eso explica, por ejemplo, los acuerdos que está habiendo en el Parlamento de reforzamiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista, se han dado cuenta que por ese camino no pueden seguir alimentando digamos, un monstruo que los puede devorar y puede devorar el propio sistema. Pero efectivamente son hijos de los dos, es decir, están amamantados por las ubres, primero del Partido Socialista y luego del Partido Popular, en la utilización que usted ha dicho de las televisiones. De los medios, eso es evidente, claro, ¿no? Y con Antonio García Ferreras, que era el presentador. Bueno, pero esa es una parte del problema. Si queremos seguir investigando, habría que mirar la otra parte, el papel de Mauricio Casals, por ejemplo, el hombre de la razón, en el mantenimiento de la sexta, de A3 Media, su relación con la estrechísima, con la vicepresidenta del gobierno, es decir, todo ese tejido subterráneo que circula o que circunvala la comunicación de las televisiones españolas, que está por ahí y que es la madre o es la fuente de muchos de los fenómenos políticos que estamos viviendo en España, ¿entiendes? Pero vamos a ver, Marx decía aquello que la lucha de clases es el motor de la historia, y ahora va a ser que Ferreras, el de la sexta, es el motor de la historia. España no deja de ser un país normal. Es que está en un contexto, la sociedad mediática todavía. Pero vamos a ver, estamos en un contexto europeo y occidental de crisis. El señor ese de la sexta, que no he visto nunca, no ha creado Syriza, no ha creado el Movimiento 5 Estrellas, no ha creado los nuevos finlandeses, no ha creado Alternativa por Alemania, no ha creado el UKIP y no ha creado a Donald Trump. Es decir, hay un contexto de crisis sistémica global. Aquí tenías a una gran parte de la clase media joven urbana, de jóvenes universitarios con unas expectativas vitales frustradas por la crisis. Eso crea un nicho de mercado que no pueden ocupar ni Partido Popular ni PSOE, y Ciudadanos lo intenta, y después hay otra fuerza que emerge, que también lo intenta, que después hay un tío en una televisión. Bueno, vale, eso tendrá una influencia marginal. Pero sin el tío de la televisión pasaría igual. Pero eso es importante. ¿Qué influencia puede tener? O sea, ¿qué influencia puede tener una televisión en la representación parlamentaria? Una televisión está ahí siempre. Si no tiene espacio mediático, si no se habla de ellos, ¿qué presencia tendrían en el Parlamento? Si hubiera censura, y un movimiento... Bueno, si no se habla, es censura. Si no se habla deliberadamente, se llama censura. Pero es que eso es lo que se hace sistemáticamente en televisión española, por ejemplo. Y otra cosa es la propaganda de un fenómeno al que se le pone el altavoz continuamente 24 horas. Sí, pero ¿cómo no le vas a poner el altavoz a una cosa que es la tercera fuerza parlamentaria de España? Pero perdona, ¿la tercera fuerza tiene en la implantación en esos medios correspondiente a ser tercera fuerza o a ser primera con diferencia? Sí. Es que me da la sensación de que le dan el foco como ser primera con diferencia. Aparte de que hay un fenómeno, tú dices, efectivamente, hay una situación de crisis y los populismos... Pero vamos a ver... Entre los jóvenes que efectivamente están, que dices por la crisis, pero el UKIP es justo lo contrario. Es decir, clases rurales, clases no urbanas, mayores, etcétera, etcétera, que se consideran perjudicadas por la continuidad dentro de Europa. Es decir, que el populismo tiene distintos fermentos. Y eso no entra en contradicción con lo que te estoy diciendo. No, claro. Pero ¿hay realidades distintas en cada país? No, realidades distintas quiere decir que la demagogia se puede utilizar con una u otra excusa. Pero perdona, la demagogia en política se ha usado desde Platón y desde antes de Platón. Sí. No es un invento de ayer. Sí. Todo el mundo. Alfonso Guerra, ¿a qué se dedicaba? A hablar del Círculo de Viena. Alfonso Guerra, es el mayor demagogo que ha creado la España desde el don Alejandro Lerroux, seguramente. No, la asociación populismo-demagogia me parece improcedente. La demagogia estará ahí siempre. Populismo es otra cosa. Hombre, es que yo creo que es indisoluble el populismo de la demagogia, absolutamente. No, porque tú puedes ser demagogo. Hacía Jesús referencia antes al papel de la vicepresidenta, al papel de otro diario como es La Vanguardia, por ejemplo. La vicepresidenta del gobierno es hoy también noticia, precisamente, no sé si por el varapalo, por el tortazo que le ha dado en la cara, o eso entra dentro de los planes previstos por el Ejecutivo en esa ya bautizada como Operación Deshielo. Y después justo de un día en el que Soraya va a Barcelona, estrena su despacho para recargar el móvil, como ella misma dice, Enric Millo mira a otro lado, también lo hace el ministro de Justicia, llega Puigdemont y convoca ese pleno para el día 23 con un solo punto en el orden del día, que es ese referéndum separatista. Curiosamente los titulares en la prensa. Si vemos la prensa en papel, los titulares, aparte de no ocupar en la gran mayoría de los casos, incluso en El Mundo, por ejemplo, no aparece en portada, de no ocupar el lugar principal en esas portadas, no hacen referencia tampoco a este asunto como
respuesta del gobierno catalán a Soraya Sáez de Santamaría, sino que únicamente se dedican a informar de esa convocatoria del señor Puigdemont, de esta cumbre, llaman, sobre el referéndum ilegal para el próximo día 23. La Razón es el único que de alguna manera editorializa con su titular: Puigdemont dinamita el diálogo con una cumbre por el referéndum para el 23 de diciembre. Tiene tantos aspectos que siempre es interesante leer a Pablo Planas la explicación que da sobre este asunto, sobre esa cumbre, contando obviamente toda la maniobra que responde a la presión de la CUP por un lado y también a los enfrentamientos internos dentro del propio gobierno de Cataluña, que es lo que responde también pues a esta convocatoria para el próximo día 23. Por cierto, es que casi hace 2 años que no se convocaba esa misma cumbre sobre el referéndum ilegal en Cataluña. Desde el 6 de marzo. No había unidad precisamente entre todas las fuerzas, ¿no? Bueno, es que es un compromiso impuesto, es una obligación impuesta por la CUP para aprobarle los presupuestos a Puigdemont. Es decir, que tampoco es que veo yo ese dinamite, no dinamita nada, es un proceso en marcha lleno de una barbaridad tras otra. Soraya no va a desmontar el despacho, ¿no? No lo creo en absoluto, sobre todo cuando llega con dinero, cuando llega con la bolsa, con la buchaca bien llena de dinero para repartir. En esas circunstancias nunca le van a negar ser recibida incluso con aplausos, en absoluto. El problema es qué es lo que lleva a la señora aparte de dinero. Si lleva algo, el problema es saber si lleva algo aparte de dinero, si tiene algún plan político, si tiene alguna idea concreta de qué hacer con el problema catalán, después de no haber hecho nada durante 4 años con mayoría absoluta. Pues de momento lo que cuenta el País que llevan es también la propuesta de no dirimir sus diferencias en el Tribunal Constitucional. Hay 87 causas pendientes ahora mismo por distintos recursos en el Constitucional, por ilegalidades, se entiende, cometidas, entiende el Gobierno Central, por la Administración Territorial catalana, y lo que está contando el diario El País es que precisamente lo que pretenden a partir de esta nueva fase de diálogo es precisamente en grupos de diálogo político intentar dirimir lo que de momento está en los tribunales para que no tenga que llegar a ser la justicia la que tome la última decisión. Lo que se está negociando en el País Vasco para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos. Algunas causas, retirar algunas causas, pero bueno, esto tendría unas consecuencias, desde luego, no sé, letales para el gobierno, porque llegar a acuerdos... Hay que distinguir los planos. Una cosa es que puede haber contencioso sobre tema de competencia, lo cual es una cosa dirimible, y otra cosa es que en Cataluña se hace ostensible muestra de incumplimiento de la Constitución. Ante eso no cabe negociación ninguna. Es decir, no se puede dirimir en un espacio extrajudicial, ahí tiene que aplicarse la ley con todas las consecuencias. Es decir, ahí no se puede pactar. Es decir, si vamos a terminar, aquí hay 2 fórmulas. Yo creo que ahí efectivamente se ha dejado mucho terreno a los independentistas, no se ha hecho política desde el gobierno de la nación, y si ese es el terreno en el que la vicepresidenta quiere hacer política, me parece bien, porque no se puede hacer dejación de su responsabilidad. Ahora bien, si vamos a intentar allanarnos y darle en la práctica la razón a aquellos que hacen ostensible y manifiesto incumplimiento de las leyes, estamos arrancando un error, porque nunca vamos a desactivar eso, lo vamos a alimentar. ¿Por qué van a cambiar? ¿Por qué van a cambiar? ¿Qué necesidad tienen de cambiar en esa deriva independentista? El gran negocio de los independentistas es el independentismo, es decir, la amenaza con la independencia para sacar dinero, sacar consecuencias, etcétera, etcétera. Tema presupuestario. Esa es una de las grandes mentiras que estamos dándole carta de naturaleza. Vamos a ver, todos los presupuestos del Gobierno de la Nación en democracia prácticamente se han aprobado con el voto de oro de Convergencia y Unión. Es decir, que son los que ha autorizado los presupuestos. Por tanto, no ha habido no se ha postergado a Cataluña, ni se la ha perjudicado, etcétera, etcétera. Eso es una gran mentira. Tema de financiación autonómica vigente. Lo pactó Zapatero con CiU y con CiU. Es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que el diálogo, hoy habéis puesto un corte de Luisa Fernanda Rudí que me parece bien. Es decir, si se mantiene la unidad de la nación, la igualdad de todos los españoles ante la ley, etcétera, etcétera, en ese marco se puede hablar con el gobierno catalán, con el gobierno andaluz o con el gobierno valenciano. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y es que no cabe otra cosa. Si tú te vas a allanar y te vas a dar la razón a aquellos que están haciendo del independentismo un negocio, ¿por qué van a cambiar? Bueno, de momento, y un poco para profundizar en lo que publica hoy El País, lo que se hace es no actuar.
Estamos viendo a Enric Millo directamente mira a otro lado después de lo que ha sucedido el día de la Constitución en algunos ayuntamientos en Cataluña. Más allá de que hayan abierto sus puertas, se han quemado ejemplares de la Constitución. Se ha acosado a un grupo de personas que pretendían celebrar la Constitución y se les impidió hacerlo. Eso ocurrió en Rubí. El ministro de Justicia se ha apuntado a esa deriva, porque le hemos escuchado en unas declaraciones que hacía ayer. Bueno, yo no sé, Pepe... Perdona, es que le dejo a Pepe, es que hay dos planos. Yo, desde luego, si hay determinados ediles que quieren trabajar los días de fiesta, que trabajen. Yo les aseguro que el segundo día que lo hagan no irán. Ocurrirá como hemos visto un vídeo, como vos, el representante de Esquerra Republicana de Cataluña, que se tomó el puente, cogió un avión y un puente. Es decir, estamos en una teatralización de eso. Paco, es que ahora, si se le obliga a los funcionarios a trabajar, eso sí que es un delito, y ahí se debe actuar. Se impide a la gente, y se acosa a la gente que está celebrando el día de la Constitución, naturalmente, y si se quema actuar, eso, ¿no? Por eso, naturalmente, es que son dos planos distintos. Si se quema un ejemplo de la Constitución, hay que actuar. Pero a mí lo grave que está produciendo en Cataluña es lo que ha ocurrido en un colegio además religioso. Bueno, en Cataluña... en un colegio religioso que tiene centros en toda España. Me imagino que ese grupo que tiene colegios religiosos en toda España sabrán los que tienen sus hijos en Sevilla, en Madrid, en otros centros, que en sus centros de Cataluña se les enseña a odiar a los españoles y adoctrinar a los niños. A mí me parece de una gravedad extraordinaria, y eso explica un poco el deterioro que estamos asistiendo. Perdona, Pepe. Yo, por ir a una visión un poco más general de luces largas, yo estoy convencido, y con mucha gente en Cataluña, de que el proceso ha fracasado. Y los propios actores del proceso lo saben. Puigdemont es el primer convencido de que eso no va a ninguna parte. Eso se ha acabado. El proceso se basaba en una premisa que no se cumplió en la realidad. La premisa era: España va a ser intervenida por la Unión Europea, porque el Estado español va a quebrar, habrá un rescate total de España, la Troika interviene en España, por tanto España de facto pierde su soberanía, y en ese contexto de crisis nacional equiparable a la invasión francesa, donde España en realidad casi deja de existir, como Grecia y como en su momento Portugal, en ese contexto nos largamos y proclamamos la independencia. Esa era la idea. Problema: España no ha sido intervenida, y España ha salido de esa situación crítica histórica que se da hace 4 años. Consecuentemente, ¿ahora qué hacemos? No podemos decir que no, porque tenemos a toda la gente movilizada en la calle, y los hemos convencido, los hemos ilusionado. Hay que salir del callejón de algún modo. Por el camino se va a desmantelar, se está desmantelando ya, está haciendo implosión el sistema político catalán que surge en la transición. Es decir, los partidos tradicionales catalanes desaparecen. Lo que está desapareciendo ahora mismo es la derecha catalana. La derecha catalana no es el PP, que es una fuerza perfectamente marginal y lo ha sido siempre. La derecha catalana era Convergencia. Convergencia mata al padre, lo han matado de verdad, yo lo decía ayer. Es decir, Jordi Pujol, que vive en la zona alta de Barcelona, no puede salir a la calle. Si sale a la calle, la gente le escupe. Y le escupen los nacionalistas, no les escupo yo. Es decir, la consecuencia de eso ha sido que el espacio de la derecha catalana ahora mismo está huérfano. Puigdemont es un personaje transitorio, es decir, ni siquiera es de Barcelona y no conoce mucho eso, es un señor de un pueblo que tiene una pastelería. Es decir, eso desaparecerá dentro de 1 año y medio, el personaje Puigdemont, y ese partido que nadie sabe ni cómo se llama, Partit Català Democràtic de no sé qué, es decir, los propios votantes desconocen las siglas, ese espacio desaparece. Una parte se ha ido ya a Esquerra Republicana y la otra se la están disputando Ciudadanos, Inés Arrimadas, por eso su giro suyo extraño hacia el presunto catalanismo moderado, y por otro lado lo va a intentar el Partido Popular. Y perdona que te interrumpa, el otro día su portavoz en el Parlamento, Alejandro Fernández, lo dejó muy claro en una entrevista que mantenía aquí en Es la Mañana de Federico, hablando de que ese es el objetivo del Partido Popular, de que va a ser el próximo objetivo del Partido Popular. Sí, que lo consiga yo creo que es bastante difícil. El Partido Popular en Cataluña tiene poco espacio, lo ha tenido siempre. Va a ser muy difícil, pero bueno, lo van a intentar. Y la vicepresidenta, eso de cargar el móvil en Barcelona, me parece bien que vaya a cargar el móvil en Barcelona por una razón. Es bueno cargar el móvil en Barcelona porque se ve que existe el Estado. Una de las cosas que no pasa en Barcelona, tú no ves el Estado. O sea, yo en Barcelona no veo el Estado, no lo veo nunca. Una cosa tan sencilla como que veas, por ejemplo, un coche de policía por la calle que ponga Policía Nacional, eso no lo ves. ¿Y por qué no lo ves? Porque la delegación del gobierno no saca los coches de policía, que sí tiene. Si tú vas a la Vía Layetana, donde estaba Jefatura, detrás están aparcados un montón de furgonetas de la Policía Nacional. Y dices, ¿y por qué no dan vueltas por la calle? Porque alguien ha decidido que no lo hagan.
¿Y cuál es la consecuencia? Que tú no percibes el Estado. Ese niño de un colegio de Vic no sabe. A mí una vez me preguntó un alumno, yo lo he contado aquí, en Vic además, yo trabajé en Vic un año, y me preguntaron, ¿somos españoles? Me lo preguntó un tipo que estudiaba COI y me lo decía sin ninguna ironía, ¿eh? ¿Y por qué? Bueno, ese tío le han dicho toda su vida que él no es español, él no ve el Estado por ninguna parte. Y digo, pues no, pues esto de España, ¿qué es? Está muy bien cargar el móvil, pero esta tía manda. Esta manda aquí, esta está por encima de Puigdemont. Eso se percibe, lo ve la gente en la calle. Por lo tanto, no me parece mal. En cuanto al proceso, está acabado. Todo esto es pura retórica huera. No sé si tú piensas igual. No, yo pienso mucho, bueno, en realidad no estáis diciendo lo mismo, uno en un plano y otro en otro. Yo creo, me asombra la liviandad del plan de Soraya. Bueno, que no es de Soraya, es de este señor Rajoy. Me asombra la absoluta falta de sustentos de ese plan que en teoría va dirigido a arreglar a cerrar un abismo que se ha ido produciendo por muchas cosas. Yo creo que, y me asombra con la cantidad se supone que hay talento, aquí tiene que haber talento. Hay 10.000 millones de abogados del Estado, hay gente en teoría inteligente. Y yo creo que en línea con lo que decía Pepe, el problema catalán, para abordarlo en serio, habría que intentar devolver el Estado a Cataluña primero. Que se ha abandonado hacer que esos coches salgan de lesa patria. Yo creo que es un delito de lesa patria el abandono con todo que ha hecho este Estado del territorio de Cataluña, donde el 60 y tantos o 70% hablan castellano por la calle, y vas a Barcelona y oyes hablar en castellano, y te montas en autobús y hablas en castellano. Segundo, recuperar los afectos de esa parte de población que o ha sido víctima de la propaganda nacionalista, cosa muy fácil porque allí todo es la misma monserga todos los días, o sinceramente cree que a lo mejor el Estado les ha perjudicado porque los trenes de cercanías, porque el corredor mediterráneo, porque el pago de las autopistas, etcétera, etcétera. Recuperar con gestos efectivos y demostrárselo a esos catalanes que si se hace una política adecuada pueden volver a tener una idea. Tercero, regenerar España. Ese es el problema. El problema de fondo es tener un proyecto de país, que es lo que no tiene, yo creo, el PP de Mariano Rajoy. Un proyecto de España. ¿Qué quiere usted hacer con este país de cara al 2030 o al 2040? Y ese proyecto de España implica el represtigiar las instituciones, el sanear, al acabar con la corrupción, eso que hemos llamado el proceso de regeneración democrática. Porque si se regenera, si hay un proyecto de país y se crece, entonces a lo bueno nos apuntamos todos. Es decir, a una idea de un país, de una España justa, eficaz, abierta, una sociedad moderna, una sociedad que investiga, una sociedad que... A esa idea se apunta mucho. A la idea del capitalismo de amiguetes no se apunta nadie. Es decir... Perdona, Jesús, yo creo que todo eso... Eso me parece lo que se llama un proyecto ilusionante, con lo que estoy de acuerdo, pero en Cataluña no es eso lo que se pide, un proyecto regenerador para el conjunto de España, porque ni siquiera se exige para Cataluña, donde vemos los excesos de la saga familiar de los Puyol y todos los que han seguido. Lamentablemente no es eso lo que se busca en Cataluña. Es decir, se busca el trapicheo. Yo creo que efectivamente el gran problema, en una parte que estoy completamente de acuerdo, es que se ha abandonado a los catalanes en muchos aspectos. Y he hecho que un discurso absolutamente monocorde como el independentismo se haya correspondido con una espiral de silencio, con lo cual aquellos que están en contra del independentismo lo que se limitan es a callar en silencio, porque sienten una gran orfandad, porque el Estado no está presente. Habéis citado un caso, como ha dicho Pepe, pero se podían citar miles y miles de ejemplos, en todos los sentidos. Y junto a eso estoy de acuerdo, pero no solo para Cataluña, para el conjunto de España ese proyecto regenerador. Pero en Cataluña no se busca eso, Y claro, el retrato que hacía Pepe decía, hombre, el futuro aquel de recrear un poco la España del 98 en crisis, que al final sea intervenida, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos de una cosa primordial: si no fuera por digamos, la asistencia financiera de España en su conjunto a través del FLY y otros sistemas, es decir, Cataluña no solamente es que estaría en quiebra, es que nadie le prestaría ni un euro. No, eso sí, pero yo, perdona, pero voy a discrepar de ese...
Brevemente, que diga que tenemos lugar que ir a común del proyecto de país. España no tiene que ser ningún proyecto de nada porque España existe hace 500 años. Por tanto, si una cosa que existe hace 500 años le vamos a llamar proyecto de país, yo no sé qué es un país. Bueno, este país existe. Es como el otro que decía hay que hacer país. El país está hecho. Bueno, hay países que fueron grandes potencias hace 500 años y hoy están en sí, pero no hay ningún proyecto, hay una realidad. Y hay países muy pobres que hoy están en la vanguardia del mundo. Ese es un proceso pero entiéndeme, cuando hablamos de proyecto de país parece que hay una cosa que está así a medio hacer y que hay que... No, la cosa está hecha. La nación existe. Y si no existe la nación, apaga y vámonos. Mal hecha y se puede mejorar. Bueno, la nación está hecha y está en crisis como tantas otras. Se puede mejorar. Es decir, las cosas se pueden mejorar y se pueden empeorar. Pero el lenguaje es importante, es decir, claro. El proyecto, no hay ningún proyecto, hay un país de verdad que está ahí, que está muy asentado y creemos en él, además, por eso decimos que está ahí. Hay muchos proyectos y los españoles eligen en las urnas el tipo de proyecto que les gusta. Ahora, si no hay proyectos, pues no puedes elegir esa es otra cuestión. Es decir, yendo a la cuestión catalana, yo creo que es bastante más sencilla de lo que a veces se plantea. En Cataluña hay un 30-35% de independentismo estructural que lleva ahí desde hace 130 años, desde finales del 18, eso no lo va a cambiar nadie, va a seguir estando ahí, dentro de 100 años seguirá estando ahí. Bueno, no pasa nada, es decir, es un grano que tenemos. ¿Por qué ahora mismo no son el 35 y son el 50? Por la crisis, es que ya está, es así de simple, es la crisis. Es decir, hay muchos jóvenes catalanes, muchos jóvenes que en Vallecas se han hecho de Podemos y en Cataluña se han hecho independentistas. Porque dicen, como me va tan mal, rompo con España a ver si consigo un trabajo y me compro un piso. Es que es así de prosaico el tema. El día que resolvamos la crisis, y un día lo haremos, ese 50%, esa componente estacional, si quieres, del independentismo, volverá a lo de siempre. Vamos a continuar luego con el debate, pero antes vamos a recomendar Colacel a esta hora de la mañana para esa regeneración de la que estábamos hablando. Colacel, que además va fenomenal porque aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento. Tiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que sirve para rellenar las arrugas superficiales y también las profundas. Y el ácido hialurónico ayuda a recuperar además el volumen de la piel. ¿Dónde podemos encontrar Colacel? Pues ya saben, en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Y a esta hora de la mañana saludamos a Elia Rodríguez. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar de juguetes que ya están por el Corte Inglés Papá Noel y los Reyes Magos, viendo todo lo que han pedido los niños en sus cartas. Bueno, lo importante es que este año es muy fácil encontrar los juguetes porque en el Corte Inglés los puedes reservar para que no te falte ninguno, te los preparamos para regalo y además tienes un anticipo de Navidad que puedes devolver luego cómodamente. Los puedes encargar por la web y puedes solicitar también el servicio a domicilio, que hay que ayudar a los Reyes Magos y a Papá Noel para que no tengan que ir tan cargados, ¿no? Bueno, pues por internet podemos encargar esos regalos con tranquilidad y recogerlos en el Corte Inglés, que mejor nos venga. Por cierto, este domingo estamos abiertos, damos un teléfono de atención al cliente 901-122-122, ahí se informan de horarios de apertura y de cierre durante el fin de semana que estamos abiertos, www.elcorteingles.es. Es la mañana, es radio. Bueno, el tiempo, pocas variaciones respecto a estos días que nos está regalando el mes de diciembre, que la verdad es que los estamos disfrutando todos mucho, aunque nos toque trabajar, que hay que decir que se hace con mejor, talante, si hace buen tiempo y luego pues salir por Madrid, que está precioso estos días, por cierto, salvo la Gran Vía, esa zona mejor no pasar porque es tremendo lo que se está viviendo allí y las anécdotas y no tan anecdótico lo que nos están contando muchos de nuestros oyentes en nuestro contestador de las cosas que están sucediendo, ¿no?, en el centro de la capital debido a ese corte de circulación de Carmena. A ver si luego tenemos también tiempo para abordarlo con vosotros, que no sé si habéis tenido ocasión de pasar por el centro estos días. Sí, yo he ido con frecuencia sufrido, por distintas circunstancias, he estado bastante tiempo por allí y la verdad es que es un desastre lo que han organizado, porque al final con la limitación del tráfico han creado un caos de tráfico dentro de la zona prohibida, ¿no? A mí me parece un disparate que se pusieran de esta forma tan atropellada en marcha un plan sin estudiar, sin... Bueno, pues ahora lo quiere poner etcétera, ¿no? Lo quiere peatonalizar, dice continuamente la alcaldesa de Madrid. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, el tiempo, temperaturas agradables para ser las fechas en las que estamos. En Madrid ahora mismo los termómetros en el centro 6 grados, hoy la máxima será de 13-14, un día muy parecido al de ayer. Las Palmas de Gran Canaria 23 grados y hoy el pelotón del pasmo lo encabeza Salamanca con 1 grado. Cuidado con las nieblas localmente persistentes en las zonas del interior y también en los valles de los grandes ríos. A esta hora de la mañana dificultad también para conducir, así que mucha precaución. Hasta aquí el tiempo con... ¿Teruel qué? Teruel nada, no tenemos noticias. Ni frío ni calor. No, ahora lo busco. Oye,
Me estás dejando fatal, Jesús. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, todos luchaban por los cereales. Jaime, devuélvele el bol a tu hermana. ¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com. Es la mañana. Es radio. Bueno, un chico precavido vale por 200.000 hombres. Desde luego, Luis Fernando Quintero, que tiene en su iPhone ya la temperatura de Orihuela del Tremedal, por si acaso algún día alguien le pregunta, como me ha hecho a mí Jesús y me ha pillado aquí. Es que sigo el pelotón del pasmo muy de cerca. Sí, no, ya, si tú es otra cosa. Según el iPhone, temperatura en Orihuela... 2 grados en Orihuela del Tremedal. Bueno, pues nada. Mucho calor, mucho calor. Sí, mucho calor en Orihuela del Tremedal. La bolsa a esta hora de la mañana, Luis, ¿cómo abre? Bueno, pues ha abierto ligeramente a la baja, un 0,26% cede del IBEX 35, después de 4 jornadas en las que ha subido más de un 6%. Estaría afectada en el día de hoy, lógicamente, por esa recogida de beneficios, pero lo que hay que decir es que el IBEX sigue por encima de los 9.100 puntos que consiguió conquistar en el día de ayer. Seguiremos muy pendientes. Parece que las palabras de Draghi han impulsado, sobre todo ayer, al 35. Veremos cómo enfoca o afronta la semana próxima. Oye, muy interesante, si se me permite, el comportamiento del Banco Popular desde que el señor Saracho fue nominado para suceder a Ángel Ron. Ha subido en bolsa un 20%, nada menos, en un mes, ¿no? Sí, parece que Ángel Ron es el que se ha llevado, digamos, todas las sospechas o todas esa incertidumbre que se cernía sobre el Banco Popular. Se ha personificado en Ángel Ron, que ha sido salir y comenzar a subir las acciones del banco. Explicar una historia muy interesante de la influencia del Opus Dei en toda la deriva reciente del Banco Popular. Hay una historia muy interesante ahí por detrás. Hombre, el grupo mexicano, que yo sepa, no es del Opus Dei. Ya, pero sí hay, y muchos inversores no son del Opus Dei, evidentemente, y no hablemos ya de... Yo creo que el Opus tuvo una presencia histórica en el Popular, pero histórica. No, pero es que cuando arañas un poco por ahí entre los que han sido fuerzas vivas en el Banco Popular y te dicen qué motivó la elección de Ángel Ron, qué ha motivado la presencia en el Consejo de Administración de determinada gente, está detrás la mano de la obra. No sé si para bien o para mal, pero desde luego y el cambio de política del Banco Popular, diametralmente opuesta a la que inspiró Luis Balsa Berner. Sí, sobre todo la compra de... Con la entrada en tromba a última hora en la burbuja inmobiliaria, que es uno de los orígenes de los grandes desastres, tiene que ver con una decisión tomada en los cuartos de máquinas de la obra. Jesús, al margen de que esté algún representante del Opus o de los Templarios en el Popular, el problema es lo que acaba de decir él. El problema del Popular es la cartera inmobiliaria. Pero si es tan sencillo, te metes en la página web de su inmobiliaria, tú ves la oferta inmobiliaria y te das cuenta de que eso es invendible. Porque son descampados en el fin del mundo, promoción inmobiliaria, esto, el valor contable y el valor real, el número no tiene nada que ver, y ese es el problema. Y eso da igual el Opus o lo que quiera. La duda es... No te da, hombre, esas son las generales de la ley, eso lo sabe todo el mundo. No. Lo que yo estoy diciendo es que hay una cosa que no está investigada, que no está mirada, que es la influencia que puede haber tenido la obra en los acontecimientos del Banco Popular. Lo dejo aquí. Sí. Aquí lo que pasa es que la llegada del nuevo presidente, que es además tiene un viene de la banca de inversión, es la duda si el banco va a iniciar un proceso de fusión con otras entidades. Es decir, si va a ser vendido o no va a ser vendido, y yo no sé si la subida de este 20%, que está clarísimo que hay que adjudicársela al presidente, que se considera... Por cierto, que es la apertura de Voz Populi de hoy, ¿eh? Ojo, que quede claro. Esa volatilidad... Ahora, Jesús, me parece muy bien. Esa volatilidad en las cotizaciones, tanto para arriba como para abajo, el Popular ha llegado a caer un 70% este año. Pues esa volatilidad para arriba tampoco es normal.
normal en sentido estadístico. Es decir, pasan cosas raras con una entidad cuando subes de repente un 20%. Sí, pero la penalización había sido muy fuerte. Bueno, hoy es 9 de diciembre y hoy cumple 100 años. ¿Por qué no fusila todo el regimiento? Hablo muy en serio. Coronel, no entiende usted nada. No queremos exterminar al ejército. Kirk Douglas, para los gustos, porque ahí la duda es entre el hijo y el padre, además, que cada uno se pronuncia de una forma. Un siglo que cumple hoy, tiene más años que películas, hay que decirlo así. Debutó en el año 41 en Broadway con la obra Spring Again y la gran pantalla con el extraño amor de Martha Ivers. Sin embargo, es verdad que muchos le recordamos por otros papeles, dos emblemáticos, en Senderos de Gloria y otro, Espartaco, inolvidable. Estuvo 3 veces nominado a los Oscar de Hollywood, pero desgraciadamente no ganó ninguno. Tuvimos que esperar a que se lo diesen mediados los 90 ese Oscar honorífico en reconocimiento a toda su carrera. Hoy fiestón de cumpleaños por todo lo alto para Kirk Douglas. Bueno, para Kirk Douglas y para su mujer, que también vive y que tiene 90 y tantos años, llevan toda la vida juntos y bueno, pues que lo celebren muchos años más. Bueno, tenemos un problema en Libertad Digital con la cesta de Navidad de Libertad Digital, no sé si lo habéis seguido, pero las grandes estrellas de esta emisora quieren cambiar algo del contenido. No es posible, ¿eh? Ya les adelantamos que no es posible. Hay una conspiración con la cesta. Sí, porque Luis quiere cambiar la botella de licor naranja Federica por otra lata de anchoas. Y Dieter lo que quiere es añadir otro licor, pero de Luis, dedicado a Luis, que sea de un fruto amargo, dice. Sí, eso es lo que ha dicho. Bueno, de momento, la cesta de... Yo creía que tenía que ver con la reciente sentencia, ¿no? Que hace que las cestas de Navidad de las empresas sean ya un derecho adquirido y por tanto no se puede eliminar. Nosotros lo estuvimos comentando ayer, que lo contaba Expansión. Sí, Expansión, sí. Bueno, sí, un jamón ibérico de Guijuelo de 7,5 kilos, que os lo pueden lonchear o os lleváis el jamón tal cual. Luego, el cava pago de Tarsis, elaborado en Requena, que está exquisito. Una botella de vino tinto Aljibes del año 2013, 2 botellas de aceite de oliva virgen, la lata de filetes de anchoa de aceite de oliva de conservas Ana María, que, bueno, Maruenda ayer lo contaba, es súper fan de la marca, incluso se las mete en el bolsillo y luego lo cena. El otro día lo contaba. Se las lleva, se las mete en el bolsillo. Bueno, se las regalan y se las lleva y lo cena. Yo le decía que claro, que está muy bien porque tiene mucho calcio y mucho fósforo y eso es estupendo. Eso le irá bien a Maruendas. La botella de licor de naranja Federica, que la verdad es que está muy rico y la botella es muy graciosa, de estas que luego te sirven para adornar la cocina. El paraguas antiventisca que lució Cristina Cifuentes durante el día del desfile, con la bandera de España, por supuesto, y 2 fragancias, una para él y otra para ella, de Caravan Fragancias, por solo 195 euros, iba incluido, y si es socio del Club Libertad Digital, que creo que todos vosotros sois socios del club, 185 euros. Así que pueden reservar ya su cesta en el 984 10 28. 984 10 28. Bueno, hace unos días, justo el día después del fin de semana en el que falleció Fidel Castro, Dieter Brandau en su programa entrevistaba a Eduardo Cardet. Eduardo Cardet es miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación de Cuba, que si os acordáis era el movimiento que lideraba Osvaldo Payá, también muerto en extrañas circunstancias, todavía, por cierto, por aclarar. Y bueno, con Dieter él hablaba de muchas cuestiones. Una de ellas, por ejemplo, era cómo hasta se tenía que imponer, o se había impuesto el luto en la isla. Lo que hay en Cuba es un luto impuesto, por así decirlo de alguna manera. Es imposible que nuestro pueblo pueda expresar de manera libre y espontánea el verdadero sentir por este acontecimiento. O sea, es un país virtualmente paralizado. Bueno, también Cardet le contaba a Dieter cómo se las apañaban en Cuba para informar, para que la información fluyese y para hacer llegar o que saliese fuera de la isla, bueno, cómo se encontraban allí los cubanos que están en prisión, por ejemplo. Bueno, nosotros usamos medios alternativos, o sea, usando las redes cuando es posible, si no te bloquean los sitios, usando la radio, por ejemplo Radio Martí, que sí informa dónde se puede escuchar, y el que tenga un radio de onda corta que pueda sintonizarlo, y a través de correos personales. Esa es fundamentalmente la forma en que nosotros nos mantenemos informados. Bueno, Eduardo Cardet, después de mantener esta entrevista con Dieter, era detenido por el régimen cubano. Era apaleado,
y era pues llevado directamente a la prisión provincial de Holguín. Y bueno, su situación ahora mismo, pues la verdad es que hay pocos datos al respecto. Su mujer ayer daba alguna información, decía que desde que ingresó en prisión hace unos días no tenía noticias de su marido, pero que desde luego lo que le llegaba no eran buenas noticias. Estamos al habla con Elena Larrinaga, que es la presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, también representante de las Damas de Blanco en Europa. Elena, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no sé si vosotros tenéis algún dato más sobre la situación de Eduardo Cardet. Pues mira, desgraciadamente yo lo que os quiero hacer también constar aquí es que el gobierno cubano se ha muerto Fidel y tenemos a 2 personas, por nombrar personas que están ahora, por no hablar de los presos, de los 100 presos políticos reconocidos por Amnistía que llevan a la cárcel muchísimos años. Hoy que estamos en vísperas de firmar un acuerdo el 12 de diciembre con la Unión Europea, con Cuba, tenemos a Eduardo Cardet, que le van a pedir, está en la cárcel de Holguín, la paliza que le han legado ha sido monumental, por las declaraciones que hizo aquí, porque dijo que el legado del castrismo y de Fidel había sido la miseria en todos los órdenes. Le van a pedir entre 3 y 15 años de cárcel. O sea, hemos cambiado de las 9.000 detenciones arbitrarias de este año de bajo perfil, o sea, te meto a la cárcel y las horas te saco. Hemos venido ahora a empezar con las condenas, ya que parecían que estaban un poco olvidadas. El único pecado de Cardet es ser un hombre muy popular en Holguín, es un médico al que todos sus pacientes quieren mucho, todos sus pacientes se han puesto al lado de la familia y se han manifestado a su favor, pero se lo han llevado porque el apoyo popular es importante. Y luego también quiero que os quedéis con otro nombre, que este es muy significativo. Es un chico que se llama Danilo Maldonado, un grafitero que llaman El Sexto. El Sexto está en la cárcel de Valle Grande, en La Habana. Sí. Detenido el 26 de noviembre. El Sexto es un chico que quiso recrear la obra de George Orwell, Rebelión en la Granja, y se le aplicó un delito que está tipificado en el Código Penal, que es la peligrosidad predelictiva. O sea, ni siquiera pudo realizar la obra y lo han metido en la cárcel. Lo sacaron el día 26 por la mañana, cuando se levantó y le dijeron que Fidel Castro se había muerto. Puso un graffiti que ponía Fidel se fue, con una exclamación. Pues Danilo Maldonado, que está premiado por la Fundación Václav Havel como el disidente creador más importante de Cuba, está encerrado en la calle de Valle Grande, una cárcel muy complicada, de 1.500 reclusos, con un jefe de la cárcel que se llama el Mayor Leiva, un hombre tremendamente corrupto, y no sabemos más. Está ahí encerrado y no sabemos qué va a pasar con él. Peligrosidad predelictiva, delito tipificado por el Código Penal. O sea, antes de que tú hagas una cosa, pensamos que la vas a hacer, te metemos en la cárcel. Bueno, tú comentabas... Y eso que Amnistía Internacional está haciendo una gran campaña, y Human Rights Watch también, nosotros también, y me gustaría que tuvierais estos 2 nombres, Eduardo Cardet y Danilo Maldonado. 2 personas, hoy, el mes de noviembre, muerto Fidel Castro. Las cosas siguen igual. Las cosas siguen igual o peor, si me apuras. Nos contabas que esto justo, casi en la víspera de esa firma, de ese acuerdo, la semana que viene, Elena, lo conocíamos hoy, se va a reunir el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Dastis, con su homólogo cubano. ¿Crees que esto que estás denunciando tú aquí ahora mismo en la antena de Es la Mañana de Federico en el radio se va a plantear en ese primer encuentro bilateral que va a mantener el ministro? Mira, nosotros hicimos un viaje hace muy poco tiempo, estuvimos en la Unión Europea y en el Consejo de Europa. Fuimos en un grupo del observatorio y fuimos con Guillermo Fariñas. Ellos saben todo lo que pasa. Hablamos en la Comisión de Derechos Humanos y nosotros dijimos, un acuerdo sí, pero el acuerdo tiene que ser un acuerdo condicionado. No se puede al gobierno cubano dar la mano en todo, porque le estamos dando un aval al gobierno cubano. Hay que tener en cuenta una serie de cosas. No han querido poner, yo no sé qué pasa, digamos, los marcadores o los medidores que pusieron en el caso de Colombia, que también tenía un déficit democrático muy grande, ¿no? Ellos juran y perjuran y dicen que el tema de los derechos humanos estará presente, pero no se ha puesto ningún tipo de condición de momento. Sin embargo, tengo que decir que cuando fuimos al Consejo de Europa encontramos una actitud completamente diferente. El Consejo de Europa aprobó una moción para pedir un reportero independiente sobre derechos humanos en Cuba, asesorado por la sociedad civil independiente. El tema de la sociedad civil cubana, que es lo que nos dicen en Europa, que al negarse la personalidad cívica a todas las asociaciones, por supuesto, políticos que podido haber en el país, no tenemos legalidad, no tienen legalidad dentro del país, con lo cual no se puede establecer vínculos directos. Pues señores, pidan ustedes, por lo mínimo que se puede pedir, pidan ustedes que estas asociaciones tengan derecho a legalizarse, y a que podamos trabajar con las asociaciones.
independiente, porque si no esto es reforzar al gobierno y a la sociedad civil, como no tiene personalidad jurídica, es como si no existiera. ¿Me entiendes? Yo no tengo personalidad jurídica, con lo cual no existe. Entonces, como no existe, no te puedes tratar ni de hacer convenios con otras organizaciones de fuera que sí necesitan que tengas personalidad jurídica para trabajar. ¿Entiendes? Es un sistema totalmente corrupto y en fin, y que niega a las personas cualquier tipo de iniciativa, y es una cosa muy triste. Yo te digo que, por ejemplo, me da mucha pena de Cardet, que es un señor estupendo, me da mucha pena de Danilo, que es un chico joven, un grafitero maravilloso. No estamos hablando ya de políticos, es un médico, te quiero decir, un chico que pinta. Entonces, ¿qué pasa en Cuba? ¿Qué pasa en Cuba y qué pasa con el resto del mundo que mira a Cuba como si Cuba tuviera una bula especial, ¿no? Por eso yo os agradezco muchísimo que nos deis la palabra, que os fijéis en personas como estas, que os quedéis con los nombres, y porque detrás de cada caso hay una persona, una cara, una vida y una familia. Bueno, Elena, una cuestión polémica, muy polémica, que sí se va a abordar en ese encuentro, y de eso tenemos constancia, es de la posible visita de los reyes de España a Cuba el año que viene. ¿Qué tienes que decir tú como representante del observatorio y de las damas de blanco aquí en Europa? Yo creo sinceramente que el rey de España no debería ir a Cuba. Mientras en Cuba las cosas sigan como están, digo, mira, nosotros el otro día presentamos un manifiesto, el manifiesto de Madrid, donde le pusimos al gobierno cubano un cronograma de las cosas que deberían de hacer para llegar a un final feliz, ¿no? A una democracia en Cuba, pacíficamente. Si el gobierno cubano tuviera ese cronograma escrito, públicamente aceptado y comprometidos con él, entonces sí podría ser. El rey de España es hijo de un señor que es nuestro rey emérito, don Juan Carlos, que sí hizo lo que tuvo que hacer cuando le llegó el momento. Si Cuba presentara esa agenda y tuviera esa de verdad voluntad política, pero manifiesta, pública y fotografiada con la oposición, todo el mundo estaríamos de acuerdo con que el rey de España fuera a dar su aval, la experiencia de este país, que es muy importante, lo que hizo España. Pero mientras tanto no, porque volvemos otra vez a lo mismo, otra vez volvemos a la imagen, volvemos a la realidad virtual, volvemos a los medios. La foto del rey con un dictador es nefasta para el rey, nefasta para el pueblo cubano y magnífica para Raúl Castro. Se habla siempre o se justifica siempre este tipo de viajes con los intereses que hay en la isla, ¿no? Los intereses que hay de empresas españolas también, que financian, por ejemplo, la realización de varios programas televisivos o de radio, por ejemplo, en la isla en los últimos días. Sí, claro, pero ¿qué te quiero decir? Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en la política economicista, estamos en que 20 empresas españolas ganen dinero que además no significa nada para el Producto Interior Bruto español, porque yo entiendo los intereses de los países. Yo entiendo que si tener empresarios en Cuba significara un 25% del Producto Interior Bruto español, le dirías, oye, yo me debo al bienestar de mis ciudadanos. Lo podría entender si nos saltamos los principios fundamentales de la democracia y de los derechos inalienables del ser humano, lo podría entender. Pero es que si tú vas a los números, ¿qué representa eso para el Producto Interior Bruto español? Nada. Entonces, estamos hipotecando la libertad de todo un pueblo con el peso específico que tiene España en Cuba. Todas las familias cubanas tienen sangre española. Es que España es un país muy especial para los cubanos. Estamos hipotecando eso por la libertad de un pueblo y por la verdadera relación del pueblo español con el pueblo cubano. Yo, como cubana que soy y que vivo en España y que quiero mucho a los dos países, porque España nos ha dado mucho a mí y a mi familia desde que llegamos aquí, es un país que quiero entrañablemente, porque nosotros somos, como casi todos los cubanos, descendientes españoles también, pues me duele mucho porque además no le veo sentido. No le veo sentido. España con su tradición, España con su transición y España con su ejemplo de convivencia debería ser quien empujara y ayudara realmente a eso. Pero yo, muchas veces la gente dice, no, Elena, es que a lo mejor hay conversaciones ocultas. Digo, a mí eso no me importa, porque yo tengo que regirme por lo que veo. Y lo que veo, desgraciadamente, es triste. Bueno, pues Elena Larrenaga, seguiremos desde luego muy de cerca todo lo que está sucediendo en la isla. Nos quedamos con esos nombres y con los de, desgraciadamente, otras muchas personas que son detenidas en la isla y que están pasando pues auténticas calamidades, y eso hay que denunciarlo siempre que estarán estos micrófonos abiertos, por supuesto. Elena, muchas gracias. Buenos días. Gracias a vosotros. Bueno, pues esta es la situación. Bueno, la verdad es que el testimonio de Elena tiene mucho mérito, porque ella tuvo que abandonar la isla siendo niña, porque precisamente cuando triunfó el
el régimen de Fidel. Yo lo que creo es que con motivo de la apertura económica que está auspiciando la política de Obama, pues yo creo que todos están poniendo un silencio, todos los derechos humanos fundamentales que están ocurriendo en Cuba, que es una dictadura la que se está blanqueando por todas partes. El régimen es incapaz de regenerarse. Si alguno teníamos la esperanza de qué podía ocurrir después de Fidel, ya lo hemos visto cuando llegó su hermano, es decir, la misma política, y a su hermano Raúl, por lo que se va a poner de manifiesto una sucesión dentro de una dictadura, digamos, de tipo familiar, que le sustituirá a cualquiera de sus hijos, o en fin, ahí no hay, desgraciadamente la apertura económica no está contribuyendo a una apertura de las libertades en este régimen. En lo que no es obligatorio está prohibido, es decir, ahí no hay términos medios. Y a mí además quiero unir esta noticia con el fracaso de la mediación del Vaticano en el caso de Venezuela, ¿no? Porque es tremendo cómo el régimen venezolano ha echado las patas por alto, ha dicho que no está de acuerdo con ninguna de las políticas de liberalización dentro de liberalización me refiero política dentro del propio régimen, es decir, son digamos dictaduras que intentan encerrarse en sí mismas, y yo lo que me preocupa es que los derechos humanos fundamentales, como los que habéis puesto de manifiesto, pues se le entierren tratando pues de hacer negocio, y que España, por ejemplo, no pierda el ritmo con respecto a otros países, fundamentalmente Estados Unidos. Incluso el propio Trump, algunos senadores como Cruz o Rubio le han puesto de manifiesto, primero, bien, la apertura económica, pero cuando haya por parte del régimen unas medidas de apertura política que no se ven por ningún lado, desgraciadamente. A ver, es complicado porque se habla en términos... Cuba siempre tiene una connotación muy emocional, y lo emocional en política, en fin, suele ser contraproducente. Yo creo que hay que hacer un análisis frío, insisto, que es de realpolitik. Y cuando uno se plantea decir cómo se puede hacer una transición en Cuba, hombre, los modelos que tenemos básicamente son dos. Uno es España, es decir, cómo se desmontó aquí la dictadura, y otros son los países del este. Y si me apuras, hay un tercer modelo que es Nicaragua. Nicaragua hay un instante de dictadura del Frente Sandinista, y eso más o menos se arregla, y ahora mismo, con todos los límites de una democracia centroamericana, que es lo que es, pero bueno, lo de Nicaragua ya no es la dictadura del Frente, aunque el Frente esté en el gobierno ahora mismo. Es decir, esos modelos que tienen... Y al presidente lo vaya a sustituir su mujer, por cierto. Bueno, sí, como iba a pasar en Estados Unidos, o sea, eso, mira. Pero por elección. Bueno, ya, pero quiero decirte que más o menos se resolvió el problema. ¿Cuáles son las características comunes que tienen esas transiciones y que no son ideales desde el punto de vista purista? Es decir, y que tienen muchas componentes desagradables. Pues una de ellas, por ejemplo, ¿cómo se hace la transición aquí? Dando garantías personales a los franquistas que estaban en el aparato del Estado, no lo olvidemos. Es decir, aquí no se depuró el Estado. Aquí pasamos de una dictadura que venía de una guerra civil y que tenía episodios sangrientos que mejor olvidar, y esa gente siguió ahí, no fueron a la cárcel, no se les depuró, no se desmanteló el Estado. Se desmanteló el Estado en Irak, y fíjate lo que ha pasado. Es decir, tú desmantelas el Estado y lo que viene es el caos. En Cuba, ¿qué es realista? Es decir, no te digo que sería lo ideal, sino que es lo realista para plantear una transición que no sea dentro de 200 años y que no sea eso Corea del Norte y que se vaya sucediendo. Hombre, ciertas garantías personales a gente que forma parte del aparato del Estado, algunos represivos, ha pasado en Alemania. Es decir, en Alemania la gente de la RDA, y yo he estado en las cárceles de la Stasi en Berlín, las he visto, y son terribles. Los funcionarios de aquellas cárceles de la Stasi son funcionarios del Estado alemán ahora mismo, o estarán jubilados, pero tampoco se depuró. Es decir, se depuró a Honecker, que acabó en Chile, y para de contar. En el resto de los países del este igual. ¿Qué estoy diciendo? Que nos vamos a tener que tragar al Partido Comunista vestido de lagarterana en Cuba, que es el aparato del Estado, y decirles, mire, ustedes siguen ahí, no desmantelamos el Estado, las depuraciones políticas van a ser mínimas, igual que fueron en España, y a partir de ahí, ustedes, con esas garantías, acceden a que vayamos a un proceso de transición negociada. Eso es lo realista. Insisto, no es lo ideal, ni lo que le gustaría a nadie, pero es lo realista. Una alternativa a eso es la violencia. ¿Qué preferimos? Pues yo prefiero la transición española, con todas sus lacras, o la que ha habido en todos los países del este, donde no ha habido sangre, salvo en Rumanía, que otra hipótesis que dice, no es purista, esta gente es culpable, los vamos a condenar y pasará lo que pasará. Elena lo ha puesto como ejemplo, la transición española, ahora cuando estábamos charlando con ella. Es que el método no es qué transición debe hacerse, sino si están dispuestos a hacer una transición. Y es que estamos en la etapa previa, no a la transición. En cuanto a transición, yo me parece que el modelo español es aprovechable. El problema es que esta especie de dictadura hereditaria que apunta en Cuba, no tiene el viso ninguno de
iniciar el proceso de apertura alguno. Y ahí lo que llama la atención es el intento más o menos claro de la Unión Europea, por ejemplo, en el caso de España, de blanquear lo que está ocurriendo en Cuba, como si en Cuba, ya desaparecido Fidel Castro, hubiéramos entrado en una etapa de días de vino y rosas, ¿no? Ahora es el momento de la presión. Yo creo que es el momento de la presión de la comunidad internacional, de las democracias occidentales. Oiga, usted no puede seguir por este camino, y es verdad, esta mujer, Elena Larrinaga, tiene toda la razón del mundo. Es decir, la presión ahora del mundo occidental debería ser determinante para una apertura controlada en los términos que tú dices, Pepe, en los términos evidentemente el allanamiento de la cuestión, la solución del problema de Cuba vendrá por olvidar muchas cosas, como ocurrió en España y como ocurre en la mayoría de los países que quieren mirar a futuro. Pero dejarlo estar como tal, dejar al heredero con 80, ¿cuántos años tiene ya? No sé, este hombre, como si nada ocurriera. Este es mayor que el otro, ¿eh? Ya. Es mayor, no te olvides. Es algo más que una injusticia, es un delito, yo creo. Bueno, hay que seguir lo que está sucediendo allí en Cuba. Perdona, Pepe, es que acabamos de recibir este paquete de correos, Javier. Sí, porque esta mañana, queriendo saber más sobre Cuba, hemos dicho, vamos a pedir uno de los ejemplares de la Ilustración Liberal. La Ilustración Liberal, sí. Y es que en el mismo día, en correos, directamente en concorreos.com, lo pides y en el mismo día te lo pueden entregar. Y si no, lo bueno que tiene es que, por ejemplo, al salir de la radio luego, pues te pasas por gasolineras, por centros comerciales, por cualquier estación de metro o de tren, y lo puedes encontrar allí, recoger tu paquete. En estos días de tantos envíos, pues además se revaloriza lo que envías con correos. Pues mira, este número, precisamente, hay que decir que no es el actual. Este número, bueno, lo que pasa es que la Ilustración Liberal es que es prácticamente atemporal, ¿no? Porque las cosas a veces tardan tanto como la situación cubana en cambiar. Por eso digo, es que mira, escribe en este número, que es del año pasado, Tony Guedes, sobre Cuba y la nueva política norteamericana, y también Carlos Alberto Montaner, al cual, por cierto, pueden escuchar en nuestro programa muchos días a las 6 de la mañana, el análisis que hace sobre diferentes cuestiones, pero una de ellas, por supuesto, Cuba. Bueno, pues la Ilustración Liberal, que nos ha llegado gracias a correos. Concorreos.com. Concorreos.com. Y los oyentes, Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días. Pues hoy es el ministro de Justicia el protagonista en nuestro contestador, principalmente por mirar para otro lado en la cuestión catalana, pero hay más cosas enseguida. Es la mañana. Es radio. De Justicia, ¿no? Sí, hablan del ministro de Justicia, de esa nueva política del gobierno con Cataluña, y también le dan consejos a Soraya Sáenz de Santa María sobre, dónde puede cargar su móvil sin necesidad de despacho propio, como hacemos el resto de los mortales. A ver, señor Catalá, que yo sepa, en Castilla y León o en otros lugares de España no tiene la vicepresidenta un despacho permanente. Después de oír al ministro de Justicia, veo que es un maricomplejines. Estamos hartos que los estamos pagando al gobierno y a los independentistas el resto de los españoles. Bueno, yo puedo decir que ahora mismo con la dirección que tiene el Partido Popular encabezado por Rajoy no te puedes fiar absolutamente de nada. Mírala qué rumbosa. Para cargar el teléfono abre una oficina en Barcelona. Pues chica, cómprate 2 o 3 baterías y la llevas en el móvil, en el bolso, y cuando se te van ya acabando las vas cambiando. Pues mira, la gente, claro, le da consejos a la vicepresidenta. La gente sabia, muy sabia. Mucho. Claro, que fue ella la que dijo que esto es para cargar el móvil en Barcelona cuando vaya de viaje. En nuestro Twitter, Javier. Dicen, por ejemplo, que el proceso no ha fracasado, dice Óscar. Todo lo contrario, se están alcanzando los objetivos que planteaba Mas inicialmente. Dicen también, ahora toca poco a poco devolver a todo este rebaño al redil después de todo lo que se ha visto en estos últimos años. Y dice también Ana Julia, por ejemplo, respecto al tema de Cuba, hoteles españoles que usan mano de obra esclava. Esa es la clave de mirar hacia otro lado cuando el castrismo sigue matando en Cuba. Bueno, esas son las opiniones de nuestros oyentes. Al respecto de la justicia y del Tribunal Constitucional, que fue un asunto que se nos quedó anteriormente, hay que renovar nombrar nuevo presidente, y hoy en OK Diario se habla de la posibilidad de que fuese el ex diputado del Partido Popular, Andrés Ollero, que por cierto también, si no me equivoco, es del Opus Dei, hablabas antes del Opus, Jesús, como posible recambio al frente del Tribunal Constitucional. Ahora que se habla tanto de la despolitización de la justicia, ¿no? Ya se está hablando de quién podría estar al frente del tribunal.
Hombre, Andrés Ollero es un jurista de prestigio, pero efectivamente es de una afinidad clara, ha sido diputado del Partido Popular y efectivamente forma parte del Opus Dei, eso no lo ha negado él y siempre lo ha reconocido, como no tiene por menos, porque sería ridículo no reconocer lo que sé es. Hombre, yo no sé si Andrés Ollero va a ser el hombre de la nueva situación, ¿no?, que sustituya, vamos a ver lo que pasa. Yo de todas formas quiero hoy felicitar porque hay un órgano de control como es el Tribunal de Cuentas que parece salir de su letargo, ¿no? Ahora está examinando las cuentas de los partidos y no sé, de pronto ha aparecido que 31 empresas lo lleváis hoy en portada en El Mundo, lo ocultan las facturas en la financiación del Partido Popular y de otros partidos, ¿no? Sería bueno si los órganos de supervisión y de control estuvieran despolitizados, hubieran ejercido su tarea, probablemente nos hubiéramos ahorrado bastante los problemas de corrupción que ha vivido este país y que la corrupción se hubiera instalado dentro del sistema como lo ha hecho, ¿no? No se hizo una ley de financiación de los partidos en la legislatura Rajoy, en la de la mayoría absoluta. Yo creo que sí, ¿no? Y se había acabado ya con los problemas de la corrupción de los partidos y tal. Qué gran embeleco todo, ¿eh? La ley no tiene ese poder taumatúrgico que se quiere, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con la reforma de la Constitución, ¿no? Diciendo, reformemos la Constitución y todo va a mejorar de un día para otro como si eso fuera posible, ¿no? Y lo único que podemos encontrar son problemas añadidos con la falta de consenso. Conviene recordar en esta circunstancia que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, es un órgano político, no es un órgano judicial, pese a su nombre. Por tanto, puede especularse con Ollero o con quien sea. Es decir, no estamos hablando del Tribunal Supremo, es otra historia. Dicho eso, tiene que haber un consenso transversal para nombrar al presidente. No se trata de que sea uno del PP y que lo pones. Es decir, como no tengas el acuerdo como mínimo del PSOE y Ciudadanos, se habla no ya de candidatos afines al Partido Socialista también, que es un poco la tradición, ¿no? Diríamos, ¿no? Vendríamos a... Tiene usted razón que no es un órgano judicial, pero exactamente no, es que le voy a decir lo siguiente. No recordemos cómo ha enmendado de plano las actuaciones del Tribunal Supremo y cómo ha sido eso uno de los conflictos bastante frecuentes en los últimos tiempos, porque se ha metido en el ámbito judicial, que era un ámbito... El Supremo sí está politizado. Sí está politizado por la vía del Consejo General y del nombramiento. Entonces, claro, es la ley. Y eso sí es un órgano judicial. Que como se sabe todo el mundo, después del consenso que se ha restaurado ahora mismo, no se va a cambiar tampoco. Bueno, para evitar los conflictos y las barreras, sobre todo territoriales, un seguro como Aegon. Silvia. El mejor seguro de todos los que hay, 37.000 grandes profesionales de todas las especialidades que nos podamos imaginar en 1000 centros repartidos por todo el país, incluidas las Islas Canarias y Baleares, y todo por el módico precio de 39,95 al mes, sin copagos, es decir, sin sorpresas. Y teléfono, pues gratuito también. 900-177-177. 900-177-177. Nadia Pertusa, en El Corte Inglés. Hola. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos ofreces? Yo no sé ¿Qué consejo nos das? Estamos en la semana en la que se decoran todas las casas. Sí. Siempre ha sido, ¿no? Es lo clásico, el puente este puente, en este puente se aprovecha para decorar. No sé si sois de Belén, de espumillón. De todo. Cuando hay niños, ¿verdad, Jesús? Tú ahora que tienes nietos, ¿eh? Cuando hay niños, de todo. Nieto, bueno, pero tendrás nietos. Bueno, pues el Corte Inglés nos ofrece un montón de variedades de decoración para que decoremos la casa con muchas colecciones. Por ejemplo, White Dreams, que es un estilo nórdico con adornos en blanco y plata, o la colección La Auténtica Navidad, con accesorios de toda la vida, los rojos y verdes. Si prefieres vivir la Navidad en el campo, pues apuestas por la colección rústica y natural, y si eres más de colores intensos y mezclas de texturas, pues caja de adornos. Y para los sobrinos, los nietos, los niños, Bosque Encantado también es otra de las colecciones que nos ofrecen. Por si acaso tenemos alguna duda, si abren los Corte Inglés este fin de semana o no, que con esto de la fiesta la gente no ahora sí. 901-122-122, 901-122-122, o en el corteinglés.es podemos consultar si están abiertos o cerrados. Bueno, a ti, Javier, no te pregunto nada porque tú será un derroche, ¿no? La semana ha sido intensa colocando árbol, belenes y... Te lleva prácticamente toda la semana, ¿no? Por cierto, hay que decir las dificultades y las trabas que había para visitar el pequeño Belén arrinconado que tienen en el Ayuntamiento de Madrid. Era una cosa complicadísima conseguir una entrada para acceder, etcétera, etcétera. Las trabas son inconmensurables. Espero que en el de la Comunidad de Madrid sea más fácil, ¿no? Porque se ha retrasado su puesta en su apertura con relación al del Ayuntamiento un par de días. Problemas para entrar en el Ayuntamiento. Sí, vamos, yo me lo he encontrado, ¿no? Porque tengo un crío pequeño y tenía mucho interés en verlo, y hemos tenido que ir un par de veces allí dando vueltas y complicadísimo encontrarlo, ¿no? De verdad que te conseguir una entrada hasta que al final poderlo ver. Bueno, pues nada, la Navidad de Carmena, dificultades para poder ver su Belén incluso. Juan Pablo. Y sé que había mucha gente venida de fuera que quería verlo.
Juan Pablo Polvorinos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. La última hora en Nos informativo, ¿por dónde llega? Cataluña, por ejemplo, Oriol Junqueras. La verdad es que la política de mano tendida del gobierno no está surtiendo, al menos de momento. En el tiempo veremos a ver si al final tiene efecto, pero el independentismo va a lo suyo. El vicepresidente del gobierno catalán, consejero de Economía Oriol Junqueras, que es quien habitualmente se reúne con Soraya Sáez de Santamaría, lo ha hecho en numerosas ocasiones aquí en Madrid, ha asegurado esta mañana que el gobierno catalán está comprometido con la celebración del referéndum y el cuándo se celebre, dice que en parte va a estar condicionado por posibles decisiones que tome el gobierno español. Así que están un poco mirando a ver qué es lo que ofrece el gobierno español, qué es lo que va a pasar con Forcadell. Por ejemplo, entre otras cosas. Y la forma, efectivamente, como dice Rosana, en que se module la actuación de los tribunales con respecto a lo que está haciendo el independentismo en Cataluña. Dice Junqueras que si se precipitan decisiones en contra de las instituciones de Cataluña, de alguna manera tendremos que responder. Es decir, que se utiliza el referéndum como arma arrojadiza, llegado el momento que tuvieran que realizarlo, y lo tienen como un poco como chantaje, casi podríamos decir. Eso en cuanto a Cataluña. Hay más noticias, por ejemplo, hay un nuevo asalto a la valla en Ceuta. A las 6 de la mañana ha tenido lugar. Entre 150 y 200 inmigrantes subsaharianos han conseguido entrar en la ciudad ceutí. Han salido corriendo, sobre todo, dice la policía, por la barriada del Príncipe, y Juan Ignacio Zoido, que se encuentra en Bruselas, acaba de decir que hay un 20% de los inmigrantes que todavía están hasta ahora por localizar. Alguna más, por ejemplo, de Madrid. Inés Sabanés, delegada del área de movilidad, dice que el Partido Popular ya puede intentar interponer todo tipo de trabas, denuncias, etcétera, etcétera, que no temen ningún tipo de acción y que ellos van a seguir adelante con el cierre de la Gran Vía. Y alguna más. Están, por ejemplo, desde Estados Unidos. Y es curioso, y yo creo que tiene recorridos, incluso interesante, y da para algo de análisis. Donald Trump, que el 20 de enero va a tomar posesión de su cargo como nuevo presidente de los Estados Unidos, va a seguir como productor ejecutivo del show de Celebrity Apprentice de la NBC. Bueno, es un reality que presentó durante 14 temporadas, fue el que le llevó exactamente, el que le llevó a él al estrellato y el que le dio predicamento además en grandes estamentos de la sociedad norteamericana. Bueno, lo han confirmado a la revista Variety, la productora la dueña del show MGM, y el caso es que se emite en la NBC. Y la NBC es una cadena de televisión que tiene un alto contenido político, así que no se sabe exactamente cómo una televisión que tiene contenido político va a poder lidiar con un presidente de los Estados Unidos, que además es productor ejecutivo y que está cobrando, porque solamente va a cobrar $1 como presidente, pero aún así habrá que ver cómo capean esto, porque además conviene recordar que Trump hizo la promesa de dejar la gestión de todos sus negocios a sus hijos, y llevar esto ya estaría suponiendo conflicto de intereses, ¿no? Exactamente. Lo que no sé si hay reacciones a la carta de felicitación de Bildu al Trump, y por interés en Washington, intensificar. Exactamente, no sé si Washington habrá habido. Como decía aquella ministra publicamos en El Mundo, es una cosa tremenda. La carta es un acontecimiento planetario. Acontecimiento planetario, ¿no? Otro acontecimiento planetario, sí. Que Bildu se dirija a yo creo que el nuevo equipo debe estar preparando una respuesta, electoral. ¿no? El PNV felicitó a Estados Unidos, ¿os acordáis? Cuando el 98. Sí. Es decir, cuando la guerra de Cuba, el PNV envió una carta felicitándolos. Bueno, a McKinsey, sí. Hay antecedentes. Aquellos polvos trajeron estos lodos. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Juan Pablo. Isabel González, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues Isabel, como siempre, les va a acompañar hasta las 12 del mediodía. Aquí en La Mañana. Mucha crónica, Rosa. Además, contando una noticia que todavía no ha sido publicada por casi ningún medio, y es que resulta que Borja Thyssen ayer iba a subastar su cuadro de Goya. Es verdad, ¿nos lo contaste? Lo retiró en el último minuto. No se ha vendido la obra. ¿Se ha arrepentido? Desconocemos las razones, vamos a tratar de averiguar cuáles pueden haber sido, pero esos 5 millones, entre 5 y 7 millones que pensaba embolsarse, al final, ¿habrá ganado el sentimentalismo? Porque recordemos que es un regalo de bautismo que le hizo el barón Thyssen, nada menos, y que su madre decía que desprenderse de él le daba mucha pena, pero claro, como también tiene a Montoro como enemigo, pues oye, Borja... Es que las aguas fiscales están muy revueltas últimamente, que se los pregunten a algunos jugadores de fútbol. Que ha retirado la pieza. Vale, ha perfecto, la el Goya. A lo mejor le ha tocado la lotería. Aparece, pues ¿cuál? La de allí, ¿no? Porque la de Castellón. La de Castellón. Bueno, hablaremos de él, hablaremos de nuestro personajazo de la semana, que no es otro que Alba Carrillo. Creíamos que la distancia, el hecho de que ella estuviese en Laponia iba a callarle, pues no.
ha emitido un vídeo en ¿Desde Instagram. Laponia? Sí, ella se ha grabado a sí misma explicando a todo el que lo quiera oír que no está dispuesta a que nadie critique a su madre. Así que contaremos. Sí, o sea, te vas a Laponia a grabarte a ti misma un sí. vídeo. Y bueno, es uno de los muchos que ha colgado. También ha tirado el típico del reno, que si me bajo por la rampa llena de nieve, pero a mí el que me interesa... Eso es un clásico. Lo típico que haces en Laponia. Que te metas con mi madre, ¿no? Efectivamente. Sí, Hablaremos del emérito. Que ha ¿Y con estado en Papá la Noel Scala. sale o...? Sí, también sale con Papá Noel. Sí. Ha estado en la Scala. Ha presentado la temporada de ópera, viendo Madame Butterfly con su smoking, con su pajarita. Es verdad que sabíamos más o menos que iba a viajar hasta allí, y hoy me sorprendo además con una noticia que publica en el diario El Español, el digital, sobre su sommelier. Una mujer que parece que se lleva muy bien con él. Yo no sé qué están intentando en el periódico, pero es una señora bastante más joven que lo ha acompañado recientemente a una comida y que por lo visto aconseja bastante a Juan Carlos. Pero, o sea, él tiene su, una comida, hay que ver. sommelier particular, ¿o? Sí, tiene una sommelier particular. No, a varias. Pero ella es la que decide qué vinos bebe el monarca. En cualquier caso nos tenemos que asustar porque Mick Jagger, con 73 años, acaba de ser padre por octava vez después de ser bisabuelo, con una señora de 29 bailarina, que además ni siquiera es su pareja. Él sale con otra, con una modelo rusa. O sea, un triángulo sentimental divertidísimo el que tenemos que dar entonces yo, cuenta. que la que pensaba que había sido madre es otra, entonces. La bailarina con la que no vive, pero que le ha puesto un piso en Nueva York, nada menos de 5 millones de euros. Y tiene 5 nietos, ¿no? Mick Jagger ya, creo, Tiene ¿no? un bisnieto seguro. Un bisnieto, o sea, que, pero bueno, es que tuvo hijos joven. Joder, de verdad, qué envidia, qué energía, ¿eh? Bueno, con Isabel González se van a quedar hasta las 12 del mediodía. Muchas gracias, Paco Rosell, por acompañarnos. Pepe García Domínguez, muchas gracias. Jesús Cacho, también por haber venido un día como hoy. Y Javier, bueno, el próximo lunes, a partir de las 6, aquí estará con todos ustedes también ya Federico Jiménez de los Santos. Ahora se quedan con Isabel González. Hasta luego. Es la mañana. Es radio.